con este libro? ¿Cómo fue el reencuentro? ¿Y se hizo alguna modificación respecto a la primera edición de 2016, me parece? No, en realidad no hicimos ninguna modificación. Preferimos dejarlo tal como estaba porque pues finalmente el libro pues fue escrito en un contexto muy particular y tratar como de actualizarlo hubiera sido pues un poco artificial. Y por otro lado, pues justamente esta semana ha sido muy impresionante para mí porque como explico en el libro, yo escribí originalmente este libro en 2015, se publicó en 2016, pero lo empecé a escribir a principios de 2015, que después de que había, pues después de que el movimiento a favor de encontrar y de hacer justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues se había como de alguna manera disuelto a fin de 2014, y pues con la desesperanza que nos dejó esa circunstancia, pues yo empecé a escribir este libro justamente como una reacción a eso, y ahora que lo estamos lanzando de nuevo, pues resulta que el tema de Ayotzinapa sigue ahí, que sigue sin resolverse, que cada vez es más claro que fue el Estado, pero que cada vez es más claro que no va a haber manera de que el Estado asuma la responsabilidad de lo que le hizo, como pues no asume la responsabilidad de lo que hace en general en este país. Y pues entonces realmente, y la situación de racismo, violencia que yo describo en el libro, pues sigue siendo la trágica realidad de nuestro país. Entonces, pues creo que pues este relanzamiento ha sido un reencuentro con las mismas circunstancias que hicieron nacer el libro. ¿De qué manera o en qué sentido sigue siendo consecuencia sucesos como este o como los que hemos visto en los últimos meses de un racismo, pues no sé, tan arraigado o sistemático? No sé cómo explicarlo. Bueno, pues un poco el argumento que yo hago en el libro y que sigo sosteniendo es que no, yo no argumento ni creo que se pueda argumentar así fehacientemente que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos y probablemente asesinados, pues todo parece indicarlo, y luego, bueno, todo lo que les habrán hecho, debido a su color de piel. O sea, no fue en sí mismo fue un crimen de Estado, fue un crimen contra la humanidad, pero no fue producto directo del racismo. Pero mi argumento es que si en nuestro país sistemáticamente se devalúa a la mayoría de la población por su color de piel, por su origen indígena, por su cultura, por su supuesta ignorancia, por su supuesto atraso, y eso en vida implica que son invisibles, en vida implica que se les considera prescindibles, en vida son explotadas, sus derechos son ignorados, pues eso hace mucho más fácil matarlos, desaparecerlos, asesinarlos a estas personas, que son pues, la mayoría de nuestros compatriotas, y también, por otro lado, hace mucho más fácil que haya impunidad al respecto, ¿no? Que su muerte no le importe a nadie. Pues el trágico caso de los 43 estudiantes nos ha importado a muchos, y qué bueno, pero finalmente pues son 43,000, ¿no? O sea, finalmente, y eso no es en ningún momento para menospreciar lo que ha sido la lucha por los 43, pero el hecho es que o sea, los podemos multiplicar por 1,000 y no alcanzamos siquiera la totalidad de las personas que han sido asesinadas, desaparecidas y todo eso en los últimos 10 años, ni siquiera, o sea, desde entonces hasta ahorita, ¿no? Y todo si en México la vida no vale nada, es en buena medida, bueno, porque hay racismo y porque hay una cultura en que devaluamos los derechos y la forma de ser de la mayoría de la población. Entonces sí creo que hay una vinculación. Si no, no puedo decir que las motivaciones de quienes cometen la violencia sean racistas, pero el hecho es que la violencia se alimenta, entre otras cosas, se alimenta por la desigualdad, se alimenta por el extractivismo, se alimenta por la corrupción infinita del Estado, se alimenta por la incapacidad que tenemos de tener un sistema judicial funcional, y se alimenta también por el racismo. Y que también usted lo establece en el libro, que va más allá del racismo por el color de piel, ¿no? O sea, de alguna manera, eh, la cuestión de género, los feminicidios de los que también habla en el libro, en fin, son otras manifestaciones también, ¿no? De esto, el Pues problema. digamos que, como dije en otro libro que publiqué poco después, que se llama El alfabeto del racismo mexicano, en México somos polidiscriminatorios, ¿no? O sea, hay gente que es poliamorosa, los mexicanos somos polidiscriminatorios. Discriminamos por género, discriminamos por preferencia sexual, discriminamos por identidad, discriminamos por tipo de cuerpo, discriminamos por cualquier razón. Y lo que sucede trágicamente es que hay cuerpos, hay personas en las que todas las discriminaciones se suman, se intersectan. Eso es lo que es el concepto de interseccionalidad, que tan de moda está, pero que es muy útil en muchos aspectos, que es la idea de cómo
por ejemplo, la discriminación por género y el racismo se pueden intersectar y entonces, pues eso resulta en que las mujeres indígenas son uno de los grupos más vulnerables de nuestro país, uno de los grupos más afectados por la violencia de género, uno de los grupos más afectados por la violencia del Estado, históricamente, por la intersección de la discriminación racista y de la discriminación de género. En el caso de los jóvenes, como los de Ayotzinapa, pero como muchísimos otros jóvenes de nuestro país, hay una discriminación que es racista, hay una discriminación que es clasista y hay una discriminación que tiene que ver con el hecho de que sean jóvenes, varones, algunos de ellos con poca educación, en una situación de vulnerabilidad extrema, y eso los vuelve, pues básicamente lo que son, asesinables, matables, desaparecibles. Digo, qué triste estar hablando en esos términos, pero esa es la realidad de nuestro país, ¿no? En su caso, esas intersecciones son mortíferas. Usted, en el libro, bueno, la primera frase del libro es demoledora, entonces México es un país racista. Recuerdo que conversamos precisamente en su momento por el alfabeto el libro que mencionó. Entonces, esta cuestión de no quererlo reconocer ha cambiado, o sea, el debate ya está en un punto de si México es un país racista, porque durante mucho tiempo estaba el mito de que no lo era, que era muy hospitalario, y no, y está claro que sí lo es. Ahora ha cambiado ya ese debate, ¿se ha avanzado en ese sentido o cómo lo percibe? Yo creo que sí se ha avanzado. O sea, definitivamente creo que, por otro lado, digo, ha habido un auge de publicaciones sobre el racismo, entre las que se cuentan mis libros, pero hay muchas más. Ha habido un surgimiento de varios movimientos antirracistas diferentes en diversos ámbitos. Ha habido y ha habido un creciente, el gobierno mismo, no, este gobierno desde 2018 ha hablado en muchas ocasiones de la existencia del racismo en México y la ha reconocido y la ha criticado, y muchas voces de la opinión pública sí aceptan que el racismo es una dimensión. Entonces creo que cada vez más las voces de quienes niegan el racismo son minoritarias, pero lo que está sucediendo, como sucedió recientemente con unas payasadas que hizo este hombre Pablo Magluf, que es más o menos lo único que sabe hacer. Se ha hablado hasta de un analista, pero Santiago Sí. Krill en su momento no se disculpó, pero Ay, Santiago Krill pobrecito, sí. lo dijo. Sí. También no hace mucho un director de cine, Michel Franco, también habló Ay, pobrecito, sí, sí, del sí. racismo Y a la yo inversa. realmente, ¿Qué hay? yo siento de lo más profundo de mi corazón, me parece horrible que incomodemos a las personas privilegiadas. O sea, qué falta de respeto, qué falta de consideración hacer que Michel Franco, que hace que una película que es abiertamente racista, que repite los peores metáforas y los peores prejuicios racistas de nuestro país, su porquería, esa película esta de, ¿cómo se llama? La de la guerra, Nuevo Orden, y luego él lo acusa de que son racistas contra él. Sí, realmente, pobrecitos, me parece que qué falta de cortesía con gente tan distinguida como las que se quejan, como Santiago Krill, o sea, gente que todos sabemos que son gente decente, de lo mejor de la sociedad. Y pues sí, que es una pena que a veces estén incómodos, ¿no? Pero yo lo que les preguntaría a ellos cuando se sienten incómodos porque les hacen señalamientos es si alguna vez a ellos y a sus descendientes los habrán esclavizado, si les habrán despojado sus tierras, si los habrán sometido a trabajo forzoso, si habrán sido víctimas de genocidio. O sea, porque el racismo históricamente fue el genocidio de las poblaciones indígenas de América. El racismo históricamente fue la esclavización de las personas africanas y que trajeron a decenas de millones de ellos en la operación de tráfico humano más grande de la historia de la humanidad. Eso es el racismo. Que de repente haya expresiones discriminatorias o que se burlen de algunas personas privilegiadas por su color de piel, digo, por favor, yo creo que no hay punto de comparación, ¿no? Y no digo que esté bien burlarse de estas pobres personas, pobre Santiago Krill, también tiene su corazoncito y es una persona muy sensible. No es su culpa haber nacido privilegiado, güero, y haber vivido siempre en lo más alto de la sociedad, pues digo, cada quien su circunstancia, ¿no? Pero creo que es muy banal comparar lo que en todo caso puede ser una forma de discriminación y a lo mejor está mal contra estas personas. A mí no me parece que sea justo señalar a nadie por su aspecto físico, ¿no? Ni a los güeros, ni a los negros, ni a los gordos, ni a los flacos, ni a los guapas, ni a los feos, ¿no? Pero tengamos idea de la proporción histórica, ¿no? El racismo es un sistema que mata, el racismo es un sistema que ha esclavizado, que ha provocado genocidio, y no es lo mismo que de repente a unas personas súper privilegiadas las hagan sentirse incómodas durante 5 minutos, ¿no? Digo, creo que también eso se ve también mucho, es otra cosa que se está importando de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos ahora importa más que las personas blancas no se vayan a sentir mal cuando se habla de racismo, a que se reconozca
que históricamente ha habido violencia contra las personas de origen negro, a las personas negras, que ha habido violencia contra las personas indígenas. Entonces resulta ahora que la susceptibilidad de las personas blancas pesa más que 5 siglos de historia de discriminación, asesinato, esclavización y genocidio. Pues creo que es completamente fuera de proporción, ¿no? O sea, en ese sentido, no creo que se pueda hablar de racismo a la inversa, ¿no? Federico acá mencionó, ¿no?, de pasar a unos casos que se están viendo muy vigentes y que incluso llegan al arte y en la literatura, la cancelación de palabras, la sustitución de términos que ahora se consideran ofensivos y que en su momento no. ¿Qué piensa usted de eso? Por ejemplo, de que se cambien eh, términos, sí, en obras literarias. Bueno, creo que eso es el otro día justamente me encontraba con una canción de Patti Smith, la famosa música de la rockera punk, que tenía en su álbum Mister, tenía una canción que se llamaba Rock and Roll N, y ya aparece, ya no se puede escuchar en Spotify porque utiliza una palabra que ya no se puede utilizar, y la verdad, yo nunca la había visto de esa manera, pero cuando la escuché ahora sí me di cuenta que esa es una canción que ya no se puede escuchar de la misma manera ahora que hace 20 años. Y yo lo que diría es que finalmente, pues el lenguaje está vivo, ¿no? El lenguaje no es una realidad fija, ni es un monumento, no es una estatua que quede fija y que ya no podamos alterar, sino el lenguaje es una realidad viva de una sociedad y pues obviamente si la sociedad cambia, el lenguaje tiene que cambiar. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en los años 70, cuando yo era niño y adolescente en los 80, era mucho más aceptable ciertos términos homofóbicos que nos parecían hasta chistosos y que ahora sinceramente me avergüenzo de que nos hayan parecido chistosos, porque finalmente yo sé que en ese entonces había compañeras, tenía compañeros que eran homosexuales y que no se atrevían a decirlo y que lo tenían que ocultar porque había un ambiente generalizado en que había mucho desprecio a los homosexuales, ¿no? Qué bueno que eso ha cambiado y si el costo de que los homosexuales tengan más derechos es que no podemos utilizar ciertas palabras porque ahora resultan ofensivas, pues creo que otra vez es una cuestión de las balanzas, ¿no? Así como lo del racismo a la inversa y el otro racismo, ¿no? O sea, si estamos hablando de combatir a la homofobia, creo que dejar de utilizar la palabra puto, pues es un costo muy pequeño para el bien mucho mayor que es que haya tolerancia hacia las personas con preferencias sexuales diferentes, ¿no? Entonces, creo que sí, hay gente a la que le molesta mucho que ya no se puedan utilizar las palabras de antes, pero pues creo que son más importantes las cosas que las palabras y lo importante es que haya más tolerancia hacia las preferencias sexuales diferentes. Es importante también, yo creo que haya mucho más, que el tipo de bromas racistas que muchos comediantes han hecho a lo largo de muchos años, pues creo que ya no deben ser consideradas chistosas, ¿no? Porque finalmente, ¿por qué no mejor se burlan de la gente blanca, poderosa, como ellos, o sea, de los hombres heterosexuales, blancos y privilegiados como ellos? ¿Por qué no hacen bromas de sí mismos? No, siempre hacen bromas de quienes son diferentes y quienes creen que están en una posición inferior a ellos. Entonces, pues yo diría que, o sea, hay palabras que a lo mejor nos traen recuerdos, pero que pues ya no podemos seguir utilizando, como hay ropa que está pasada de moda y que ya no nos ponemos, ¿no? Y por otro lado, pues hay un tipo de humor que en realidad nunca fue chistoso, pero que ahora es mucho menos chistoso que antes, y pues más bien que los comediantes utilicen el cerebro que tienen a ver si se les ocurre otro tipo de bromas, y si no, pues que se retiren. Un ejemplo de la canción de Patti Smith y también están los cuentos de Roald Dahl y en fin, ¿no? O sea, o también una bola, muchos libros que poco a poco con el tiempo, pues se verán rebasados o cómo entenderlo, porque también del lado de los intelectuales, de los escritores, dicen, pues no, no, o sea, se tendría que tal vez poner alguna acotación, hablar del contexto en un prólogo, para no alterar el sentido de la obra literaria, del arte. ¿Cómo lo ves? Es complejo, ¿no? O sea, yo creo que también ahí sí depende de los casos. Yo no creo que sea un tema que se pueda hacer así una legislación general, pero pues depende de las obras en particulares, depende del peso que tienen ciertas palabras o ciertas temáticas en esas obras, y si son centrales, pues entonces pues a lo mejor la obra pues sí ya deja de poder funcionar como funcionaba antes. Si son cosas secundarias, a lo mejor cambiarlas no tiene ninguna, ninguna repercusión. Digo, yo en el caso de Roald Dahl no conozco los textos en particular, entonces no puedo opinar. En el caso de Patti Smith, sí te puedo decir que la utilización de la N-word, como le dicen en inglés, de la palabra N, claramente en la canción no tiene una connotación racista.
Pero, ¿cómo decirlo? Una persona que escuche esa canción y que no tenga idea de quién es Patti Smith y de dónde viene, pues sí puede ser, sí lo dice demasiado y sí puede resultar ofensivo, ¿no? Entonces también creo que hay que tomar en cuenta esos contextos, ¿no? Yo por otro lado, o sea, estaba pensando, el otro día me tocó volver a ver la película esta de un ejemplo muy diferente y de otra, de temas de género más que de raza. Me tocó ver la película esta de Volver al Futuro. Y bueno, la trama central de Volver al Futuro es un intento de violación, o sea, la manera en que resuelven todo el conflicto es con que un hijo tiene que intentar violar a su madre o para que llegue el papá a rescatar a la madre y entonces esa manera en que viajar, en que esta película de regreso Back to the Future utiliza la violencia sexual y la normaliza, creo que es insostenible ahora, ¿no? Y creo que es una película que a lo mejor pues ya no va a poder funcionar como funcionaba antes. Y pues qué pena, a mucha gente le gustó en una época, era divertida en una época, pero ya no es divertida en este contexto. Y pues sí, o sea, como hay edificios que acaban con su vida útil, ¿no? Y que una vez que un edificio ya acabó su vida útil, a lo mejor es demolerlo y hacer un nuevo edificio en su lugar y pues ni modo. O sea, no todo está hecho para durar para siempre. Esta polarización que está ahorita en el país, es que existe la polarización que se dice, eh, es producto también de un debate que va más allá y que confronta cuestiones raciales, ¿o cómo lo vives? Bueno, creo que yo me acuerdo que en los años 70 o sea, en el ya muy lejano siglo XX, cuando las confrontaciones eran por temas de clase, me acuerdo que siempre que salía cualquier movimiento político y decía queremos defender los derechos de los obreros y de los trabajadores, los dueños de las fábricas decían, están polarizando a la sociedad, nos están dividiendo entre patrones y empleados, eso es muy malo, en realidad deberían entender que los patrones y los trabajadores somos lo mismo porque tal. Y entonces acusaban de dividir. Y la acusación de dividir era una manera de no discutir las demandas efectivas de los trabajadores o inclusive de oponerse a ellas, ¿no? Y me parece que con lo del racismo pasa mucho eso, ¿no? Yo que llevo más de muchos años hablando del racismo, es muy frecuente que nos caiga la acusación a los que señalamos el racismo que estamos dividiendo. Pero pues, la gente que nos dice que estamos dividiendo es la gente que practica el racismo cotidianamente y que divide todo el tiempo a la sociedad. Es la gente que pues, no dejaría que su hija tuviera un novio más moreno, es la gente que no le gusta que a sus clubes y a sus espacios llegue gente más morena, es la gente que se burla de las personas más morenas, de los chairos, de no sé qué. Entonces, un poco la acusación de cuando se señalan las desigualdades que hay en una sociedad, se está dividiendo a la sociedad, pues es muy hipócrita, ¿no? Porque finalmente, generalmente la que las hacen son los grupos que más se benefician de esas desigualdades. Entonces creo que finalmente hay momentos en que el debate es útil y hay momentos en que también hay que señalar que hay discusiones que son absurdas, ¿no? México, o sea, yo desde 2014 tengo muy claro, desde antes, ¿no? Pero yo creo que 2014 y la desaparición de los 43 estudiantes y luego el escándalo de Peña Nieto de su Casa Blanca, nos quedó claro lo profundamente dividida que está la sociedad mexicana, ¿no? Hay una mayoría de la población que está en riesgo de que la maten todos los días y hay una élite que es infinitamente corrupta y que lo único que le interesa es mantener sus privilegios, ¿no? Esa división ya estaba. No fue creada por el actual gobierno, ni es creada por los antirracistas, ni por los que buscamos justicia social, ¿no? Es una visión que ya estaba. Concuerdo con lo que ha señalado en varias veces Jorge Cepeda, ¿no? Que realmente, pues, si uno se mueve en los círculos de opinión de la Ciudad de México sobre todo en los círculos que están en oposición al régimen, pues pareciera todo estar polarizadísimo, ¿no? Pero que en otros sectores del país, en otras regiones del país, en otros sectores sociales, pues no hay tanta polarización, más bien lo que parece haber es un consenso bastante fuerte en un sentido y con un partido político, ¿no? O sea, quizá los que hablan de la polarización es los que están buscando que se polarice para ver si logran avanzar en esa lógica, ¿no?